enseñando a usar. Les había dicho que acá viene la exégesis y la hermenéutica de los textos bíblicos y estábamos viendo la perícopa del llamado de Leví en la página 82. Les estaba explicando un poco qué era la presentación del texto, cómo explicaban versículo a versículo, pero hubo algunas cositas que yo no les pude explicar bien. Y ahora yo quiero que ustedes miren, por lo menos en la página 83, en el versículo 14, en la explicación del versículo 14, donde nos están dando la exégesis del llamado de Leví, porque hay algunos entre paréntesis que viene CF, y por ejemplo acá dice CF, lo que ya decíamos con respecto a 1:16:20. ¿Qué significa ese CF que lo están viendo en este momento en la pantalla? Ese CF significa cita. Cita significa ir a el capítulo 1, versículos 16 al 20. Entonces, ¿yo qué hago? Busco acá en el libro, en el índice, el capítulo 1, versículo del 16 al 20, vocación de los primeros 4 apóstoles, está en la página 50, me voy a la página 50, y cuando ya encuentro la página 50, muy bien, acá está, la vocación de los primeros 4 apóstoles. ¿Qué me va a hablar acá? Que yo ya lo leí. Me va a hablar sobre también el llamado de los discípulos. O sea que en el comentario del versículo 14 del llamado de Leví, me llevan a que vaya a esta parte del libro donde también habla de llamado. ¿Eso qué quiere decir? Que el llamado de Leví es una perícopa de discipulado, de llamado. Al igual que también tenemos acá la perícopa Marcos 1:16 al 20, que también es de discipulado o de vocación. Eso se los quería explicar con respecto a este libro. Lo que aparece en paréntesis, que aparece CF y una cita bíblica, hay que ir a esa cita bíblica dentro del libro, a ver qué nos quieren explicar de allí. Bueno, esto por un lado, y pues por otro lado yo les quiero recomendar lo siguiente. Para la próxima vez que nos encontremos, vamos por favor a leer este libro, La interpretación en la Biblia. Vamos a iniciar de una vez la lectura con cuáles páginas. De la página 29, que nos da la introducción a este libro, a la página 42. De la página 29 a la página 42. Te voy a explicar un poco qué es este libro. Este libro, La interpretación en la Biblia, de la Pontificia Comisión Bíblica, es un libro donde trae todos los métodos y acercamientos con los cuales la Iglesia interpreta la palabra de Dios. ¿Recuerdas que en el módulo 1 habíamos hablado que la Lección Divina es un método, hodos, camino para llegar a una meta, que tenía 5 pasos? Muy bien, pues no es el único método que existe. Acá también nos muestran diferentes métodos y acercamientos. Por ejemplo, está el método histórico crítico, que será lo que tú vas a leer para la próxima vez que nos veamos de manera virtual. Entonces, en el método histórico crítico nos va a decir que a través de la arqueología, que a través del estudio de la historia, que a través del estudio de los papiros, se estudia o se comprende la palabra de Dios de una manera más óptima. Este libro nos va a servir para darnos cuenta cuáles son aquellos datos que nosotros encontramos en la palabra de Dios o en un libro como estos, que hacen parte del método histórico crítico, el método canónico, un sentido literal, en fin. Eso ya te darás cuenta cuando lo leas. Hay 2 términos que yo en este momento quisiera explicarte para que cuando tú leas estas páginas del libro puedas entenderlo mejor. Lo sincrónico y lo diacrónico. Esos no son métodos, son aspectos del método. ¿Qué es lo sincrónico? Sin cronos, sin tiempo. No tiene en cuenta el tiempo. Y diacrónico, con tiempo, lo que tiene en cuenta el tiempo, la historia. Entonces hay métodos que tienen en cuenta la historia. ¿Cómo así que la historia? Cuando yo miro allí un señor y yo digo, este señor es un señor como serio, pero al mismo tiempo tiene una personalidad como que a veces hace chistes, y entonces yo le digo, pero ¿por qué eres tan serio? Esa persona me puede decir a mí, mira, lo que pasa es que mi papá era serio y yo salí como mi papá. Y ya luego le digo, pero a veces hace chistes. Y dice, sí, lo que pasa es que yo viví con un tío durante unos años y ese tío siempre hacía chistes, entonces le aprendí eso a mi tío. Ah, ya.
¿Y tu papá era serio porque tu abuelo era serio? Sí, mi abuelo también era serio. Entonces, ya entendemos por qué tú eres serio, porque tú me empiezas a contar tu historia. Lo mismo pasa con los textos bíblicos. Para yo saber el presente del texto bíblico, tengo que saber su pasado. Eso es la diacronía, tener en cuenta el tiempo, la historia del texto bíblico o de la perícopa que estemos estudiando. La sincronía es que no tiene en cuenta el tiempo. Por ejemplo, ¿qué no tiene en cuenta el tiempo? Cuando tomamos de la palabra y sacamos lo que aprendimos en módulo 1, sacamos los verbos, sacamos los personajes y de ahí decimos Jesús caminó, vio, miró, corrió. Todo eso no necesito saber de historia para poderlo sacar de la palabra de Dios. No necesito de tiempo. En cambio, en un estudio diacrónico sí necesito saber la historia del texto. ¿Cuál es mejor? El aspecto diacrónico o sincrónico. Ambos son muy buenos. Si tú quieres sacarle mayor riqueza al texto bíblico, para sacarle esa riqueza tiene que combinarse lo diacrónico con lo sincrónico. Cuando tú leas este libro entenderás mejor lo que yo te estoy diciendo, pero te estoy como adelantando estos dos términos, diacrónico y sincrónico. ¿Qué te recomiendo? Que cuando estés leyendo este texto, la interpretación en la Biblia, los términos que tú no entiendas, busques por Google, en internet, los términos que tú no entiendas, los subrayes y pongas arribita lo que significa, para que así vayas despejando. Este libro es un poco técnico, pero tranquilos que para eso estoy yo. En la próxima vez que nos veamos de esta manera virtual, les explicaré un poco sobre la introducción del libro y sobre el método histórico crítico, tareas que tú harás y las leerás. Yo sé que ustedes muy bien se han leído las páginas que había que leerse pues de la interpretación en la Biblia. Recordemos que había que leer de la página 29 a la página 42. En estas páginas encontramos la introducción al libro, la interpretación, y aparte de esto también encontramos el método histórico crítico. Yo sé que lo leíste, está un poco técnico, yo te invité a que buscaras las palabras que no entendías por la web, y entonces pues arranquemos de una vez con esto. En la introducción te darás cuenta que dice que la Biblia tiene ciertas dificultades. ¿Cómo así que dificultades? Sí, es inspiración divina, pero también tiene mano humana. Los humanos erramos, es de humanos. De pronto en algunos textos bíblicos se encontrarán textos repetidos. Por ejemplo, hay dos narraciones del Génesis, no sé si te habías percatado. Génesis 1 cuenta una creación y el Génesis capítulo 2 cuenta otra creación. Entonces, ¿por qué hay dos versiones de la creación? Pues porque existieron dos escritos acerca de la creación. Pero ¿por qué los dejaron los dos en la Biblia, en el Génesis? Pues los dejaron porque cada uno tiene una riqueza especial, aporta algo diferente. En una es un Dios organizado, metódico, que tiene unos días específicos. En la otra es un Dios artesano, que toma arcilla, que moldea. Es un Dios, que tiene arte para hacer toda esa creación. Miren que las dos aportan cosas muy diferentes, pero las dos son valiosísimas. Santiago, ¿por qué no dejaron una? Porque cada una tiene un aporte teológico que sirve para diferentes momentos y para diferentes enseñanzas en la vida espiritual de nosotros. Por ejemplo, están los 4 evangelios: Marcos, Mateo, Juan y Lucas. Los 4 narran la misma historia de Jesús, pero cada una de esas historias tiene matices distintos. Cada matiz aporta cosas especiales para tu vida. Muy bien. Entonces, esas son como las dificultades a veces que tenemos para entender el texto. ¿Qué más nos dice? Acá pues nos habla sobre el etíope que está en Hechos de los Apóstoles, que era un hombre que iba en una carroza, y entonces cuando iba en ella, iba leyendo un texto de Isaías, pero no entendía nada. Y llega Felipe y entonces le dice: mira, quiero entender este texto, pero no entiendo nada. Y Felipe le dice: tranquilo, yo te lo voy a explicar. Así es la palabra de Dios. Necesita también ser intermediada por hombres. Necesita ser explicada. ¿El Espíritu Santo nos ilumina? Claro que nos ilumina. Pero también, como en todo, en nuestra fe, necesita ser mediada por hombres. El pueblo de Israel fue mediado a través de Abraham, fue mediado a través de Moisés. La misma Eucaristía está mediada por hombres, ¿o acaso el sacerdote no celebra? La misma confesión, siempre hay una mediación humana y una mediación divina.
Entonces por eso necesitamos este estudio y conocer los métodos. Muy bien. También en la introducción dice que hay personas que se niegan a reconocer el estudio de la palabra. No sé si has escuchado que hay gente que dice, no estudies la palabra de Dios porque eso te quita la fe. Mira, son concepciones y mitos que hay sobre la palabra. Entre más profundizas y más conoces de la palabra de Dios y más conoces la realidad del texto, tú vas a ir descubriendo la exégesis, que la conocemos desde el módulo 1, y la hermenéutica. Tú irás descubriendo cosas valiosísimas que aportan muchísimo a tu vida, que no te hacen perder la fe. Todo lo contrario, hacen aumentar tu fe y enamorarte más de la palabra de Dios. Esa es como la parte más o menos de la introducción. También dice la finalidad del documento. Solo tomo 2 puntos sobre la finalidad del documento. El primero, describirá brevemente los diferentes métodos y acercamientos indicando sus posibilidades y sus límites. ¿Acercamientos para qué? Para conocer la palabra de Dios, o métodos. ¿Te acuerdas que la lección divina es un método, métodos? Pues muy bien, no es el único, hay más métodos y acá los explican. Y el segundo punto, que es la finalidad de este documento, es examinar algunas cuestiones de hermenéutica, que eso ya sabemos, la hermenéutica es la manera en que se interpreta la palabra, las corrientes filosóficas que la interpretan, entonces acá lo vamos a estudiar. Tú ya te leíste el método histórico-crítico. El método histórico-crítico, ¿en qué se basa? Resulta que este método se basa en el estudio de la historia de los textos. Los textos no son como los conocemos. Estos textos algún momento estuvieron en una cueva, eran unos rollos. Cuando tomaban todos estos rollos tenían algunas frases que había dicho Jesús. Recordemos que la Biblia se desarrolla a través de la tradición escrita con los rollos, que es posterior, y a través de la tradición oral, que fue lo que se hizo en todo el cristianismo primitivo. Se contaba una persona tras otra lo que había sucedido hasta que no más, porque si seguimos así se nos va a olvidar todo y escribamos. Tiempo después se encuentran los rollos, y a través de estos rollos pues se arman los evangelios. Los evangelios se arman a través de un ambiente cultural. Por ejemplo, se dice que la casa de Pedro era esa casa, como lo vimos ahí cuando estábamos leyendo el llamado de Leví, ¿se acuerdan? Que decían el llamado de Leví, en el otro libro que tenemos, una comunidad que lee el Evangelio de Marcos, decía que se creía que la casa de Leví no era la casa de Leví, sino la casa de Pedro, porque allí se mantenía Jesús y era como la sede de Jesús, como quien dice la casa cural de Jesús. Y entonces allí era donde Jesús atendía a todas las personas. ¿Por qué supieron esto? Pues por hallazgos arqueológicos recientes, donde encontraron una casa que pues a través de toda la arqueología, la antropología, encontraron que allí posiblemente era donde Jesús atendía a las personas. De allí se deduce que en la perícopa que estábamos estudiando en el video anterior, que era el llamado de Leví, no estaban en la casa de Leví, sino en la casa de Pedro. ¿Esto cómo lo entendieron? A través del método histórico crítico, que se encarga de estudiar a través de la arqueología, de algo que se llama el carbono 14, que es lo que dice la antigüedad de los objetos, en fin, de ir encontrando a través de la ciencia cómo fue que sucedieron las cosas, recrear los momentos, recrear esa antigüedad, recrear esos espacios. Hay otros textos que hablan que la gente se agolpaba a la puerta y que Jesús los atendía en la puerta. Cuando nos hablan de puerta uno dice, ¡ay, claro, es la puerta de la casa! No. Resulta que tú tendrías que, a través del método histórico crítico, entender que en la época de Jesús las ciudades tenían puertas. ¿Cómo? Sí. Por ejemplo, en Colombia tenemos nuestra ciudad Cartagena, ¿no? La heroica. En esta ciudad estás rodeada de murallas y cada muralla tiene unos portones. Esas son las puertas de la ciudad. Resulta que así como en la ciudad amurallada de Cartagena, así era la ciudad, las ciudades en la época de Jesús. Estaban rodeadas de murallas para que fueran fortaleza y protegerse, y las murallas tenían unas puertas. En esa puerta predicaba Jesús y atendía a la gente. ¿Cómo te parece eso? Tú no lo sabías, ¿cierto? Tranquilo, yo tampoco lo supe en su momento. ¿Cómo lo pude entender? A través de los desarrollos científicos, de los estudios que han hecho los biblistas, los exégetas, a través del método histórico crítico. Santiago, si yo no estudié antropología, arqueología y yo no sé nada de eso, ¿yo cómo hago para descubrir eso?
Pues bien, yo ya te lo he dicho, el libro de una comunidad que lee el Evangelio de Marcos es un libro donde trae exégesis y hermenéutica y trae aplicados todos estos métodos, ya nos dan a nosotros todo esto elaborado como un producto final de investigaciones para nosotros poder entender versículo a versículo la Biblia. Es encantador, yo sé que a ti te gusta, y cuando leíste este evangelio, esta perícopa de los publicanos y los pecadores que comen con Jesús, tú te maravillaste porque había muchas cosas que tú no conocías y que se encontraron dentro de este libro. Entonces, mira cómo el método histórico crítico aporta, nutre tanto nuestra experiencia de la lectura de la palabra de Dios. Ahora, no es solo a través de la historia, ni de la antropología, ni a través de la arqueología, también a través de la filología. ¿Qué es la filología? El estudio de las palabras. Por eso es que nosotros sacamos los verbos, sacamos los personajes, porque esto tiene que ver pues con algo que se llama sintaxis, la relación entre palabras. La filología tiene que ver con el significado de las palabras. La casa no solo significa casa, la casa tiene un simbolismo teológico. Por ejemplo, cuando decían casa de Leví, la casa, ¿qué significado teológico tiene? Significa la vida familiar, la vida íntima, donde se comparte la intimidad con las demás personas. Entonces, tiene un significado teológico que sale desde la filología, pero también tiene una relación entre palabras, que es la sintaxis. ¿Cómo así? La relación de Jesús con sus verbos, la relación de los discípulos con sus verbos, la relación de Leví, la relación en que coman, todo eso tiene una relación. ¿Qué otra cosa podríamos decir? Los géneros literarios también son importantísimos. ¿Recuerdas que eso lo vimos en el módulo 1? Los géneros literarios de la palabra de Dios. No es lo mismo cuando yo leo un libro que es de género histórico, son puros datos, en mil no sé cuánto pasó no sé qué, la guerra de tal cosa, a que cuando yo leo el Cantar de los Cantares, amada mía, preciosa mía, tus pechos son como dos cocos. Y entonces uno dice, pero ¿cómo que tus pechos son como dos cocos? No entiendo. Claro, porque es un lenguaje poético. El género apocalíptico también es muy diferente, porque en el género apocalíptico, cuando yo lo leo, dice que los 7 jinetes, las 7 trompetas, y entonces uno dice, ay, van a venir 7 trompetas al final del mundo. No, son 7 iglesias, se le escribe una carta a cada comunidad, son 7 comunidades. Las trompetas es que se les anuncia algo, el ángel que anuncia en cada comunidad es una persona que evangeliza esa comunidad, pero todo eso, ¿cómo sabemos desmenuzarlo, desglosarlo? A través de géneros. Yo sé que si es un género apocalíptico, yo tengo que mirar lo que significa el ángel, lo que significa la trompeta. Si es un género poético, ¿qué significa mis golondrinas o tus caderas son como un dátil? Y yo digo, ¿un dátil? ¿Qué es un dátil? Ya luego me doy cuenta que en esa época, en la región en la que se escribió el Cantar de los Cantares, los dátiles tenían esta forma grande, o sea, tus caderas son gigantes, te quiere decir el Cantar de los Cantares. Entonces mira, cuando yo leo una narración, una narrativa es mucho más fácil, como decir el llamado de Leví, eso es un género narrativo, tiene unos personajes, una trama, ¿ves? Todo esto hace parte del método histórico crítico, una herramienta fundamental para sacar el tesorito que se esconde en la palabra de Dios. Para la próxima vez que nos encontremos de manera virtual, yo te voy a invitar a que tú leas, ya leímos de la 29 a la 42, ahora te voy a invitar a que leas de la página 42 a la página 52. De la página 42 a la página 52. Mira, son solo 10 páginas. Léelo lo mismo, las palabras que no entiendas las buscas por internet. Y entonces, en la próxima vez que nos encontremos, yo te explicaré con mayor profundidad de la página 42 a la página 52, que son los métodos de análisis literario. Esto es todo por hoy, Dios los bendiga, un abrazo muy grande y recuerden, buena marcha en este módulo 2.